Hoy vamos a dialogar con quien lidera la intención de voto en el país, con un 23,1%. Doctor Sergio Fajardo, buenos días y gracias por atendernos en Noticias Capital, muy amable. Buen día, Juan Valentín, pues es un gusto saludarlo a ustedes, muchas gracias por la llamada y atento para conversar y hablar con la audiencia de ustedes. Perfecto. Doctor Sergio, en su momento en la pasada campaña usted hacía algunas, propuestas al pueblo colombiano. Lamentablemente se queda en la primera ronda y pues parte de esas propuestas hoy por hoy tienen una gran vigencia. Sin embargo, pues ya lo que queda a partir de esas propuestas también es la construcción de esa campaña para las próximas elecciones. Precisamente frente a ese tema, ¿cómo va ese trabajo? Y usted está definitivamente decidido a participar. Bueno, nosotros tenemos un propósito y es participar en una convergencia política en el año 2022 por fuera de las estructuras políticas tradicionales, por fuera de los extremos, para liderar la transformación de nuestro país. Ese es, digamos, el objetivo político al 2022. En estos tiempos, en el marco de una pandemia, de las dificultades extraordinarias que están viviendo tantas personas por todo nuestro país, pues una de las acciones que hacemos es mirar lo que está ocurriendo, entender lo que está ocurriendo, hacer propuestas con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país para tratar de apoyar a tantas personas que necesitan la ayuda en medio de estas desigualdades sociales profundas, de las debilidades de tantas personas en el mundo de la informalidad, desde las personas que tienen una vida de 24 horas, que trabajo hoy para poder comer esta noche, para volver a trabajar mañana, para volver a comer, que es la expresión más profunda de la pobreza y la indignidad de una sociedad. La apuesta por el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas que tenemos que proteger para que no se destruyan los empleos que con tanto esfuerzo se han construido, etcétera. Todo eso lo venimos trabajando con propuestas y estudios. Simultáneamente, el propósito nuestro en términos políticos era recorrer a todo Colombia, de nuevo, ir en los territorios, tomarse tiempo en escuchar personas, organizaciones de diferente naturaleza, para fortalecer la presentación de una propuesta que tiene el desarrollo regional como un eje central de lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro país. Habitualmente en política no se escucha, el político predica para que lo sigan, pero no escucha con atención a los diferentes sectores. Y eso que no pudimos hacer físicamente, que era lo que queríamos hacer, pues lo hemos venido haciendo en términos virtuales. Yo no sé cuántas reuniones por personas de todo el territorio organizando, entendiendo cómo ven el desarrollo regional, entendiendo cómo se ve nuestro país, personas de diferentes sectores, etcétera. Y esa ha sido la tarea que hemos venido haciendo para poder construir una buena propuesta, aprender de lo que hemos construido en los tiempos pasados y seguir avanzando. Una propuesta, repito, que se sale de los extremos, que construye, que avanza en un país que tiene tanta confrontación, que ve tantas amenazas asociadas con la política de la confrontación, de esa polarización que quiere dividir el mundo solamente en dos grupos, usted es amigo o enemigo, y cuando se pone la sociedad en esos términos de amigo o enemigo, pues al enemigo se quiere eliminar, y eliminar significa agredir, maltratar, la violencia como forma de expresión política, y tantas y nefastas condiciones que ya surgen de esa forma de la política. Nosotros vamos por ese camino. Sergio, pues con todo lo que está pasando en el país, con todo el tema del proceso del expresidente Álvaro Uribe, volvió la polarización a nuestro país, y quien no tome partido siempre se le va a calificar de tibio, de uribista disfrazado, todo este tipo de calificativos. ¿Cómo unir al país? Lo primero es dar ejemplo, no caer en esa trampa de que está con uno o con el otro. Aprender a respetar al diferente. Ser capaz, en el contexto de las discusiones públicas, de mantener el respeto y el reconocimiento por las personas. Tener la empatía para entender las circunstancias y los sufrimientos y las condiciones que tienen las otras personas. Tener la solidaridad para trabajar de manera conjunta. Yo me he hecho ese propósito desde hace mucho tiempo en la vida, y cada día voy madurando más y tengo el espíritu cada día más tranquilo para poder estar por encima de la agresión, de la trampa, del insulto, de esa política donde todo vale, que con tal de lograr algo, haga lo que sea, no importa los valores que tiene, la forma de tratar a las demás personas. Y ese es el primer punto, dar ejemplo, no dejarse atrapar en esa trampa nefasta que es usted tiene que estar con uno con el otro
y para que tener existencia política tiene que destacarse porque insulta, porque agrede, porque maltrata, porque golpea. Respetar y darle sentido a la palabra decencia y seriedad en una democracia. Ese es el primer punto que yo me he propuesto en la vida y lo mantenemos. Yo creo que la gran mayoría de personas en Colombia está aburrida y no les gusta esa confrontación. Pero hace mucho ruido, se grita mucho, se hace mucha bulla. En las redes sociales es un espacio violento de la confrontación escrita y de todo lo que se dice. Y las otras personas, las que no están dentro de ese mundo, pues esas voces no se escuchan porque van en otra frecuencia. Yo tengo la convicción profunda que la mayoría de las personas no quieren esos extremos, no quieren esa violencia, porque sabe que todo eso termina mal, y ha terminado mal en nuestra historia, y nosotros, pues, perseverar con seriedad, con disciplina, tenemos que transmitir nuestro mensaje, pero mantenerlo para construir en nuestro país, para dañar, para agredir, para destruir, con una frase usted daña a una persona, pero para construir se necesita explicar, se necesita tener el cuidado de los demás y promoverlas, avanzar con sus propuestas y ser ejemplar en la forma como se comporta. Ese es el único camino que yo le veo. Doctor Fajardo. Porque te oye mucho, pero no funciona. Doctor Fajardo, usted vino en la última campaña política justamente y tuvimos la oportunidad de dialogar ahí en el parque, en la esquina del parque, ahí debajo del mango frente a la iglesia, donde en el 2010, entre otras cosas, explotó una bicicleta bomba. Y había mucha confianza en que las cosas iban a mejorar con el acuerdo suscrito con las FARC y toda esa cuestión, que solamente cabe el ELN en Arauca, pero que hay posibilidades de diálogo. Pero hoy día vemos que, por ejemplo, en esta región del país sigue operando el ELN, hay unas disidencias de las FARC más peligrosas incluso que las mismas FARC cuando operaban. En el país se siguen presentando masacres y toda esa cuestión, la situación es realmente delicada. ¿Qué lectura le da usted a toda esta situación? Por supuesto, la natural, la obvia, y es lamentable, pues es el sufrimiento permanente de unas regiones que, teniendo la riqueza que pueden tener, las posibilidades que pueden tener, pero siguen sometidas por la violencia de disidencias, bandas criminales, clanes. El Estado tiene que hacer presencia. Y se avanzó en la firma del acuerdo de paz, pero se nos ha presentado esa paradoja, que los que no querían el acuerdo de paz, los que votaron por el no, que ganaron pues, por un pequeño margen, pero ganaron, pues conducen hoy el país y es a quienes les corresponde implementar el acuerdo de paz. Y por supuesto, pues si ellos no lo querían, esa implementación es una implementación débil, muchas veces superficial, y no han volcado la energía a construir la paz verdaderamente en los territorios, que empieza por la presencia del Estado. Esos problemas que usted está señalando los conocemos desde hace mucho tiempo y el Estado los conoce desde hace mucho tiempo y no se ha tomado la decisión y no se ha llegado con la fuerza que se tiene que llegar a esos territorios que tienen por supuesto escenarios en el Arauca, en norte de Santander, el Catatumbo, ahí al lado, en Tumaco, en Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia, en sectores, para citar los núcleos que conocemos desde hace mucho tiempo donde se necesita esa expresión permanente del Estado que hace parte de la construcción de la paz y no se ha hecho. Eso es lo que ocurre y es desafortunado y tenemos que señalarlo y reclamarlo y tenemos que seguir avanzando en Colombia en la construcción de la paz, que tiene los acuerdos de paz como un gran paso, pero tenemos que pensar nosotros en este momento cómo ampliar ese objeto de la paz en nuestro país, que nos comprometa más a todas las personas, que vaya más allá de los acuerdos que tenemos que hacer para avanzar en el mundo del desarrollo rural, para hacer del proyecto de seguridad alimentaria un proyecto estratégico de nuestro país, para avanzar en el tema del desarrollo sostenible, para avanzar en el tema del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la apuesta por el desarrollo de jóvenes, mujeres, en fin, todo eso tenemos que hacer nosotros, pero eso hace parte de la construcción de la paz y no se está haciendo como se tendría que haber hecho. Doctor Sergio Fajardo, Colombia es un país de emociones y eso es lamentable, realmente, porque si fuera un país donde se votara a conciencia, si fuera un país donde se reflexionara a la hora de ejercer un derecho tan importante como es el tema del derecho al voto, que es tomar una decisión para los años venideros y para la construcción de un futuro que realmente sea el adecuado para los ciudadanos, pues es complejo. ¿Cómo llevarle, porque entre otras cosas usted se acordará que en esa victoria del no fue sacar a la gente a votar con rabia,
Y eso así fue que se calificó, no fue una cosa que nos inventemos nosotros, sino que así fue calificado en su momento por quienes generaron esa estrategia. Pero ¿cómo a este país de emociones venderle una propuesta de esas, sin enemigos, sin extremos, venderle esa propuesta que quiere construir una Colombia que debe seguir creyendo en la paz y en hacer bien las cosas? ¿Cómo meterle emoción a esa propuesta, doctor Sergio? Con persistencia, con disciplina, con seriedad y mostrando, por supuesto, mecanismos que hace ver lo nefasto, el daño que hace la política de la polarización, de la mentira, de la agresión, del maltrato al otro, del destruir al que es diferente. Y eso es una tarea, repito, persistente, este trabajo permanente. En esta polarización estamos desde antes del 2016 y ya son muchos años y continuó después del 2018 en las elecciones y ha seguido y se quiere mantener. Pero la gente se va agotando y nosotros tenemos que persistir, no nos tenemos que cansar de señalar lo nefasto que significa esa política, mostrar los defectos. Como les señalaba yo anteriormente a ustedes, es que para hacer daño, entre comillas, arropado bajo la idea de emoción, basta una frase. Usted escribe en el Twitter, insulta a una persona, la califica de una manera y ya eso lleva a un grupo de fanáticos, de dogmáticos que están asociados con usted, a que griten y que se exalten esos grupos para satisfacerse entre ellos y para beneficiarse entre ellos y para complacerse entre ellos. Y tenemos que hacer un esfuerzo para llegarle a todas esas personas, que yo personalmente creo que son una gran mayoría que están por fuera de ese mundo. Lo que pasa es que no hablan en ese lenguaje, no se manifiestan en ese lenguaje. No son personas que salen a gritar porque les parece una cosa u otra, o porque difieren de otra persona, salen a asustarla, a agredirla, porque se sabe que en ese mundo del miedo y ese mundo de la polarización, pues lo que necesitan es el miedo y la rabia, el miedo, rabia y violencia, que van todos juntos. Y persistir en eso, persistir, señalarlo, explicarlo. Esta entrevista, pues a muchas personas estoy seguro que entenderán la dimensión de lo que estoy diciendo. Y no asustarse y seguir persistiendo. Ya esto es largo. Y de hecho, tan largo el recorrido, más son las personas que están agotadas. Hay unas que gritan más todos los días, porque eso es lo que les hace sentirse bien, porque les hace tener un sentido de identidad con un grupo y necesitan satisfacer a los miembros de su grupo, insultar para que los vean que son valientes, pero la gran mayoría está por fuera de eso. Entonces, comunicarnos en otro terreno, persistir, no dejarse llevar a la trampa y mantenerse ahí. Y yo estoy seguro que esa emoción, porque las únicas emociones que hay en el mundo no son el miedo, la rabia y el odio. Hay otras emociones del afecto, del respeto, las emociones que están asociadas con la empatía, con la forma de solidarizarse con las otras personas. Entonces, pues yo creo que ese es el camino y ese es el camino que estamos siguiendo y yo personalmente siempre estoy dando ejemplos, no respondo insultos, que no me vaya ni respondiéndole al uno o al otro, no maltrato a nadie, me he hecho el propósito en la vida de vivir de acuerdo a esta expresión, trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. Y esa es una forma de vivir y de entender su relación con el mundo. Y todo eso hace parte de lo que tenemos que construir y yo creo que se puede hacer y es cuestión de permanecer y ser fiel a los principios. Sergio, sobre posibles coaliciones o alianzas, por ejemplo, en 2018 se dice que faltó poco para llegar y en el caso del doctor Humberto de la Calle, ¿se tomarían esta vez ese café que no se dio? Seguro que sí. Con Humberto de la Calle hablé la semana pasada y me tomé un café y voy a hablar la semana también con él y estamos hablando con personas y tenemos que buscar pues caminos para construir una convergencia que sea para construir, que no sea para destruir. Eso pues requiere hablar, entenderse, superar discrepancias que se puedan tener, en fin, todo eso hace parte de la política y de lo que tenemos que hacer nosotros, pero con paciencia, con seriedad, no con gritos y con toda esa cantidad de estruendos, y no perder de vista lo que está ocurriendo en nuestro país hoy, que requiere una cantidad de atenciones para personas que sufren en muchos lugares, y no distraerse en política y llevar esa imagen de que solo les importan las elecciones, sino primero las personas, primero entender lo que está ocurriendo, y seguro que podemos avanzar con muchas personas porque yo creo que están agotados de los extremos, por más bullosos y gritones que sean y por más violentos y agresivos que sean. Con Gustavo Petro sí descartada.
yo no voy a estar con los extremos. Yo creo que para construir la paz se necesita respetar al que es diferente, ser capaz de ser diferente sin ser enemigos. Para construir la paz se requiere un espíritu que no destruye, sino que es capaz de ponerse en los zapatos de los otros, entender, para construir, por supuesto manteniendo las diferencias. El problema no es que pensemos diferentes, sino cómo tramitamos las diferencias. La paz no se construye desde la rabia, desde la agresión, desde la mentira, desde el insulto. Sí. Doctor Fajardo, se dio un proceso muy importante para Colombia y fue ese proceso de paz del cual se ha hablado y usted lo ha señalado también en esta entrevista con las FARC. Desafortunadamente, pues no se ha seguido en la línea que se hubiese querido para garantizar que eso saliera adelante y saliera bien. Pero digamos que muchas partes no colaboran y parte de eso es la negación a muchos hechos por parte de los excombatientes de las FARC, sobre todo de sus comandantes, que también dejaban muy mal parado, aunque pareciera que ese rumbo se fuera corrigiendo en las últimas semanas. Pero quisiera preguntarle sobre aquellos que han reincidido, que se han ido a las disidencias porque no creen en el Estado, porque están matando a sus compañeros, por otra serie de falta de garantías. Hoy por hoy son parte de esa Colombia violenta que tanto daño le está haciendo al país y principalmente a las comunidades civiles. Y aquí en el departamento de Arauca se vive con gran intensidad la presencia de las disidencias, dentro de otras cosas por la zona fronteriza con Venezuela y porque en Venezuela pues realmente es parte de su guarida y por allí también delinque la guerrilla del ELN. ¿Qué se le dice a los violentos desde un proceso en el cual usted llegase a ser presidente? ¿Qué pasaría con ellos? Pues mire, en primera instancia los tenemos que enfrentar. Las disidencias de las FARC son una traición. Faltaron a la palabra y encontraron disculpas para no cumplir con un acuerdo que probablemente algunos no lo querían cumplir. Y el Estado colombiano en primera instancia fue generoso dentro de la discusión de ese proceso y se le creyó a la dirigencia y unas personas lo que hicieron fue traicionar la palabra y demuestra la calidad de lo que significan en la política y en lo público. Por eso están haciendo, además dedicados al mundo del narcotráfico y de la destrucción. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es combatirlos con toda la fuerza del Estado. Rescatar lo que se la cantidad de personas también de las FARC que no se han ido a las disidencias y que están haciendo esfuerzos pues por hacer parte del proceso, a pesar de las, como señalaba en la primera pregunta, la poca disposición del gobierno nacional a construir porque era un gobierno que estaba en contra del proceso de paz. Eso pues es esa paradoja que tenemos. Los que estaban en contra del acuerdo de paz les ha tocado la primera etapa hacer que el proceso de paz funcione y lo han hecho de manera mediocre, por decirlo menos. Pero tenemos que enfrentarlos. Y pues yo siempre he esperado que con el ELN eventualmente se pueda llegar a una negociación. Ojalá que se logre avanzar en algún momento. Pues son tantos años de llegar, de pensar que ya se está a punto de eventualmente llegar a una negociación. Y esa sucesión de fracasos hace siempre más difícil que el próximo paso se vaya a dar, porque quienes se van a sentar allá, pues siempre tienen el estigma de que se ha fracasado tantas veces, porque no va a ser ahora. Pero ojalá que se avance en crear esas condiciones para que eventualmente se pueda hacer una negociación con el ELN, pero el camino es mucho más duro por tantos fracasos, tantos engaños y tantas trampas que se han hecho durante todo este tiempo. Bien. Doctor Sergio, en el caso de la Policía Nacional, después de lo que se ha conocido en las últimas semanas, sobre todo en Bogotá, de las protestas que terminaron siendo trágicas por la cantidad de ciudadanos muertos, presuntamente a manos de miembros de la institución, dentro de su presidencia, ¿qué planteará frente a la Policía Nacional? Primero, esperemos que se plantee desde ya. No hay que esperar 2 años para tomar las acciones que se tienen que tomar dado lo que está ocurriendo en nuestro país. Esa es una primera observación que yo quiero hacer, porque pues si hay que esperar 2 años para atender lo que estamos viendo, pues el problema se va a ir aumentando y las circunstancias van a ser cada vez más difíciles y cuando nos toque actualmente llegar a resolver esos problemas, pues van a ser unos problemas muy distintos de lo que estamos viendo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay que actuar ya. Ahora, mire, yo fui alcalde, fui gobernador y tuve que trabajar siempre en el sentido de mi condición de alcalde y de gobernador con la policía, con la fuerza pública en general. Y siempre tuve una relación muy
y aprendí a valorar el trabajo de la policía, entender la naturaleza de la policía, que significa esa fuerza que tiene que estar en contacto con la ciudadanía, los que están en las calles, que tienen que ser parte de la construcción del tejido social de nuestra sociedad y el papel importante que juegan para la seguridad ciudadana, que es necesaria y es obligatoria para nuestro país. Pero lo que ha pasado en nuestro país y lo que hemos visto demuestra que, por ejemplo, a partir del asesinato, porque el señor Javier Ordóñez lo asesinaron, eso no es una interpretación o presunto, es un asesinato que ocurrió con este señor, y eso genera un malestar muy profundo en una sociedad que está indignada. La sociedad colombiana tiene muchas molestias, mucha indignación, y eso no se puede ignorar. Ignorarla significa equivocarse en el manejo de la sociedad. Y esa manifestación se tiene que entender, y eso le corresponde en primera instancia al gobierno nacional, en vez del señor presidente, entender el malestar ciudadano cuando ve lo que está ocurriendo. Y eso significa que hay que revisar el trabajo de la policía, y se tiene que mirar y sentar con diferentes organismos también para revisar cómo se está trabajando, cómo se están haciendo las cosas, y darle la seguridad a la ciudadanía que la policía, que ese es el deber que tiene, pues está de la mano de los ciudadanos. Por supuesto que se tiene que respetar a la institución, como ya lo señalé, que a mí me correspondió y que aprendí con ellos y que respeto enormemente porque lo vi. Pero cuando pasa estas circunstancias, el Estado tiene que reaccionar, la institución tiene que reaccionar, porque lo que está ocurriendo genera más malestar en una sociedad que cada día hay más desconfianza, donde se desconfía del uno, del otro, donde no se sabe nunca qué hay detrás de el que está haciendo algo, y eso es nefasto para una sociedad. Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar la confianza en las instituciones, y eso recupera con transparencia, con seriedad, con rigor, con resolución de los problemas, entendiendo lo que ocurre con la ciudadanía, con conectar con la gente, entendiendo todo esto que viene. Desde noviembre del año pasado hubo una serie de manifestaciones que le mostraron al país. Recuerde que el gobierno nacional anunció que iba a hacer un diálogo nacional, que iba a escuchar. Es paradójico siempre que el que está gobernando diga que va a escuchar. Si no escucha, que gobierna quien escucha. Pues esa es la labor primera del político, del gobernante, y se olvidó de eso. Y esos malestares están ahí, y hay que atenderlos, y hay que escucharlos, hay que resolverlos. Y el primer paso para resolver un problema, reconozca que está el problema. Si usted no lo reconoce, no lo va a resolver nunca, y eso está faltando en el gobierno nacional y con la policía. Hay que entenderlo, hay que cuidar la institución, y cuidar la institución significa revisarla y responderle a la ciudadanía. Por eso es lo que la manifestación del gobierno nacional de ayer, después de la sentencia de la Corte, decir que no la van a hacer, sino que la van a apelar, es una mala señal permanentemente a la ciudadanía. Doctor Fajardo, aquí un oyente me plantea que la verdadera pandemia que hay en el país es el populismo y el fanatismo, que ha causado incluso más muertes que el COVID-19. Que ¿cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer para defender y fortalecer la democracia? Ya lo hemos dicho varias veces hoy, pero tiene razón. O sea, cuando estoy hablando yo, y hemos hablado de la confrontación, de la polarización, de la agresión, de la rabia, de la violencia, que se mezclan en un ambiente de corrupción, pues eso produce lo que está señalando el oyente. Y yo vuelvo a reiterar la respuesta. Quienes tenemos responsabilidad, algún tipo de responsabilidad pública, algún tipo de liderazgo público, tenemos la responsabilidad de comportarnos de acuerdo al respeto de la democracia, como señala él. Y el respeto de la democracia empieza por reconocer las diferencias, pero aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Aprender a entender la diversidad de opiniones que son necesarias y que son legítimas y que son útiles para una sociedad, tener múltiples opiniones, pero haciéndolas desde el respeto y el reconocimiento para poder avanzar. Los que estamos en la democracia, que creemos en este espíritu, en lugar de sacar la rabia y suscitar la violencia, el resentimiento y el malestar, lo que tenemos que buscar es sacar lo mejor de la gente para resolver los problemas de las desigualdades, de las injusticias que tenemos. Pero esos problemas no los van a resolver con rabia y con agresión y con daño. Y esa es parte de nuestra tarea permanente, respetar las instituciones, dar ejemplo. Quienes conducimos la sociedad somos los primeros educadores de la nación. Yo soy profesor, ustedes lo saben, y siempre me he sentido orgulloso y siempre me reivindico como profesor, como venir del mundo de la educación. Y nosotros, los que estamos en el mundo de la política, somos los primeros educadores de la sociedad. La sociedad siempre está mirando qué estamos haciendo las personas que por una u otra razón hemos tenido o tenemos algún tipo de responsabilidad pública o de liderazgo público. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo tratamos los problemas? ¿Cómo reconocemos los problemas? Y esa es una tarea que nos corresponde a todos. Miren cómo actúan las personas que lideran. Entiendan cómo están haciendo, qué dicen un día, qué dicen otro, cómo convocan a destruir. Todo eso hay que identificarlo
y hay que rechazarlo y dar ejemplo en lo contrario. Respeto, seriedad, decencia, discrepar sin destruir, esa es la tarea nuestra. Doctor Sergio, a mí me preocupa y es que su campaña siempre se ha basado en eso y es en de entregar una propuesta inteligente. Me acuerdo también que digamos que parte de estos planteamientos los escuchaba por allá en la campaña de Antanas Mockus, del profe también Antanas Mockus. Yo estaba en la universidad, me acuerdo tanto que íbamos a entregar manillas gratis a Transmilenio. Nosotros estábamos convencidos de que esa era la propuesta y nos ganó Santos porque lo puso Uribe, porque así ha pensado este país. Ya después los uribistas han rechazado muchísimo a Santos, pero pues no pueden negar que fueron los que lo llevaron al poder. Así es, así es. ¿Cómo vender esa, y digamos a nosotros en su momento como estudiantes nos dolió muchísimo esa derrota y la sentimos como muy nuestra, porque nos comprometimos en su momento con el profe Antanas allá por esa campaña y fue que la derrota fue muy grande. Pero ¿cree usted que de esa campaña en esos años ha cambiado el país para hoy por hoy y digamos en la próxima sí poder vender esa propuesta que sea una propuesta realmente que busque unir y no generar esos extremos que nos han llevado a la tan difícil situación que tenemos hoy en el país? Sí creo, estoy convencido y lo he visto. Y este ha sido un trabajo largo, pero por eso digo, hay que persistir, tener disciplina, tener convicción, tener la misma alegría para enfrentar los temas de nuestra sociedad día a día. Y yo estoy convencido de eso totalmente. Miren, yo empecé a participar en política, nosotros empezamos a participar en política en Medellín a final del siglo pasado. En enero del año 2000 estábamos ya en las calles repartiendo volantes por primera vez en la historia de esa ciudad, con toda esa historia de Medellín haciéndolo. Para mí fue una inspiración Antanas Mockus. Yo vivía en Bogotá, vivido en Bogotá mucho tiempo, ahora volví a vivir a Bogotá, y viví en Bogotá cuando Antanas Mockus fue alcalde y aprendí que se podía hacer la política diferente y que se podía gobernar de una manera diferente. Estoy hablando de 1993, 94, cerca ya casi de 30 años. Y hemos avanzado y se ha venido avanzando y se ha venido progresando, y Antanas Mockus participó para la presidencia 3 veces. Y en el 2010 tuvimos un avance muy grande alrededor de la ola verde. No se logró, pero avanzamos. Y como usted dice, el expresidente Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Lo ganaron y ellos han gobernado siempre. Y gobernaron, el presidente Santos fue elegido porque era el de Uribe, eso lo sabemos muy bien desde hace mucho tiempo. Y hemos perseverado. Y en el 2018 avanzamos enormemente. Nos faltó un poco para pasar a la segunda vuelta. Yo siempre fui respetuoso de los resultados. Recuerde que en marzo del 2018, en la distancia que, por ejemplo, me llevaba a mí Gustavo Petro, yo como candidato de la Coalición Colombia, con el polo de Jorge Robledo y la Alianza Verde de Claudia López, a mediados de marzo, estaba a 15 puntos en las encuestas y terminamos a 1 y piquito, casi alcanzamos. Y la luchamos, y hay que perseverar, y siempre respetar los resultados, y no es salir así que me habían robado nada, sino seriedad, y perseverar. Eso es parte de la lección, y yo creo que ya estamos listos, y en el 2022 es el momento para que en Colombia se pase esa página, de lo que fueron 200 años de historia asociados con la política tradicional, la política de este siglo que ha estado marcada por el expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores, y todo eso tiene su momento para terminar, porque el país se agotó. Y la próxima página la tenemos que escribir con una letra diferente en una página nueva. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que ya estamos listos. Ahora es una batalla dura, todos los días, agresiones, trampas, todo lo que estamos viendo, un ambiente de confrontación permanente que le sirve a esos extremos como ya hemos discutido, pero la mayoría, por fuera de eso, ese es el reto político. Pues ojalá que sea así, doctor Sergio. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en la red de emisoras comunitarias del departamento. Les deseamos grandes éxitos y que ojalá se construya una Colombia diferente porque como estamos realmente mal. Muy gentil. Claro. A ustedes muchísimas gracias y que Arauca sea parte de esta Colombia. Que no quede como un territorio lejano que no le importa a nadie desde el centro, sino que Arauca, con su riqueza, con su capacidad, haga parte de esta Colombia. Y tenemos que llegar a todo el territorio. Muchas gracias. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Que estén muy bien. A usted también. 659, el ex candidato, el próximo además candidato presidencial, Sergio Fajardo, acá en Noticias Capital en esta mañana. 659.